Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos siempre en este espacio con Dios en el Evangelio a tu alcance. Hoy, viernes de la tercera semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de los santos Timoteo y Tito, obispos, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando el hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, es interesante cómo, pues ahora retomamos un sentido o una temática que ya habíamos abordado en el Evangelio a tu alcance del miércoles de esta semana, tercera del tiempo ordinario, en donde las últimas palabras de esta pericopa del Evangelio según San Marcos nos habla de lo que decíamos, que Jesús les exponía por medio de parábolas a la gente su enseñanza para que ellos pudieran entender, y no se las hablaba sino en parábolas para que ellos pudieran entenderlas. Ya a sus discípulos, aquellos que estaban más cerca de Jesús y a los cuales Jesús podía instruirle de una manera diferente, mucho más larga y mucho más profunda, pues se los explicaba de una manera distinta, ya revelándole propiamente los misterios del reino a sus discípulos. Y miren que aún así los discípulos tuvieron problemas, porque prácticamente hasta la venida del Espíritu Santo todavía había muchas cosas que los discípulos les costaba entender de la palabra de Dios y de lo que Jesús decía. Y aquí está el punto crítico, hermanos, aquí está el punto central, y que Jesús de una manera interesante lo manifiesta cuando dice que el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando el hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque aquí se habla de cómo el hombre pues pone su esfuerzo, pero es necesario la acción del Espíritu Santo para que todas esas cosas vayan creciendo, para que todo lo que se vaya sembrando de la palabra de Dios en la vida del hombre, y que el hombre custodia con gran cuidado, vaya germinando. Y aquí está lo importante, y es un llamado que yo hago a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos. Y precisamente de una manera interesante lo hablaba en la hora santa de la semana pasada aquí en esta parroquia, cómo nosotros tenemos dificultades para muchas cosas cristianas, para nuestro testimonio, para nuestra palabra, para nuestra oración, para nuestra vivencia. Y esta dificultad nace precisamente de no poder nosotros tener la capacidad de acudir al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es esa tercera persona de la Santísima Trinidad, es la ayuda que Dios Padre nos ha dejado aquí junto al cuerpo sacratísimo de su Hijo, para poder nosotros crecer, para poder nosotros desarrollar nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo es esa persona de la Santísima Trinidad más despreciada. Y eso es un grave error, hermanos, porque el Espíritu Santo es el que nos permite crecer, es el que nos permite desarrollar nuestra vida cristiana. Y cuando nosotros nos apoyamos en el estudio de la palabra de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender mejor lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios. De ahí el por qué no es definitivo, o algunas personas piensan que lo más importante es aprenderse de memoria, por ejemplo, la Biblia, aprenderse de memoria el catecismo, aprenderse de memoria textos y textos y textos. No es suficiente, hermano.
es importante que también junto a la memorización de esos textos vaya la influencia del Espíritu Santo, la instrucción y la guía de la iglesia, para que esa enseñanza que nosotros nos memorizamos no solo sea un contenido que está ahí guardado, sino que sea algo útil, sea algo que se vaya desarrollando en nuestra vida y que nos permita ser cristianos que cumplan la voluntad de Dios. Porque no basta simplemente memorizarlo. Hay mucha gente que memoriza, sabe de memoria textos de la Sagrada Escritura, se puede de memoria la Biblia, pero su vida como cristiano es inútil. Es una vida cristiana que no desarrolla nada. Es un estorbo de cristiano, a pesar de que sabe muchas cosas, porque no está la acción del Espíritu Santo que vivifique esa enseñanza y la hace parte de nuestro diario vivir. Católicos NTV Producciones.